Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Yandeisen Nompaque Holguín, estudiante de la especialización en defensa de los derechos humanos de la Universidad Santo Tomás. Bueno, yo escogí la obra literaria Delirio. Delirio es una obra escrita por Laura Restrepo, en la que refleja nuestra Colombia del siglo XX, una Colombia enmarcada por el narcotráfico, la corrupción, la violencia sistemática y la descomposición social. A través de esta obra, de esta novela, la escritora nos muestra cómo la locura de Agustina, eh, originada del conflicto y de la corrupción política, penetra no solamente en la vida íntima de este personaje, sino en general a un delirio colectivo de toda una nación. Todo lo que enmarca alrededor del tema del narcotráfico. Es una obra que fue publicada en el año 2004, en el momento en que Colombia venía de esa transición de la seguridad democrática tras décadas de violencia por el tema del narcotráfico y los carteles. Nos ambienta los años 80 y 90, en donde encontramos el auge del narcotráfico, el cartel de Medellín, cómo esa expansión se dio, esa violencia se dio a nivel urbano y rural, y ese poder que tenía el narcotráfico, que ya había llegado a instituciones, a la economía y al diario cotidiano. Todo giraba en torno al tema del narcotráfico. La novela nos aborda la escritora nos muestra cómo la violencia sistemática se convierte en parte del tejido social. O sea, esa parte, esa memoria que tenemos en Colombia, que no solamente afectó a esos personajes, sino fueron a generaciones totales que se vieron afectadas por el tema de la magnitud que tuvo el narcotráfico en nuestro estado colombiano. La locura de Agustina no solamente muestra lo que tuvo, lo que vio el personaje, sino es el reflejo de todo el caos nacional. Ese colapso mental simbolizó la fractura de la sociedad atrapada por una época de corrupción, de guerra, todo ello derivado al narcotráfico. Y el personaje como Mike Allister es un personaje que encarna la figura de un narcotraficante que se infiltra en la alta sociedad y que muestra cómo el dinero ilícito puede romper todo tipo de relaciones laborales, personales, familiares, cómo el manejo de ese dinero rompió y fracturó todo tipo de relaciones. Entonces, Restrepo expuso en su obra la complicidad de personas de la alta élite que se beneficiaron de ese dinero proveniente de actividades ilícitas. Y nos habla sobre el impacto literario, porque no solamente fue un retrato íntimo de la devastación que existió en ese momento, sino cómo funciona la crítica social y la política frente a la normalización de la violencia. Entonces todo se normalizó por el hecho de que existía un contexto de narcotráfico y que originaba como tal o como consecuencia al mismo había dinero de por medio. Entonces cómo se fue normalizando el tema del conflicto y de la violencia del mismo. Y muestra que efectivamente Agustina, pues a mi criterio, no solamente fue el reflejo de lo que vimos en Colombia de esa época, sino realmente las huellas que dejó la violencia